Sergio Cheife. Sí, es una locura. Este es un evento de la Maestría de Escritura Creativa en Español de Linguarum. Agradezco a todos los presentes por haberse acercado. Van a protagonizar el evento Hernán Díaz y Juan Cárdenas. Le van a hacer comentarios y preguntas Lucía Orellana y Malu Furche, que son estudiantes de la maestría, y va a haber un poco de lectura de parte de los autores invitados, preguntas de ellas dos, como digo, y también preguntas del público. Y después, si queda tiempo, vamos a poder seguir departiendo, tomando un poco de agua o vino y comiendo alguna tontería afuera. Lamentablemente, para la hora que será, la comida no va a alcanzar, ¿no? Pero bueno, van a tener que arreglarse de aquí. Juan Cárdenas, nacido en Colombia, en Popayán, es autor de las novelas Zumbido, Los Estratos, Ornamento, Tú y yo, una novelita rusa. Es todo un mismo título, un mismo texto, ¿no? Tú y yo, una novelita rusa. El Diablo de las Provincias. Justamente El Diablo de las Provincias, de 2017, ganó el premio Narrativa José María Riedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba, en 2019. Y su último libro se titula Elástico de Sombra, publicado también en 2019 por Sexto Piso. También publicó los volúmenes de relatos Carreras Delictivas y Volver a comer del árbol de la ciencia. Justamente creo que de Volver a comer del árbol de la ciencia es del libro de donde va a leer un fragmento, un relato hoy. Y por último es profesor e investigador en la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. Hernán Díaz nació en Buenos Aires y se crió en Estocolmo, creo, en todo caso en Suecia. Ha sido finalista del premio Pulitzer por la categoría de ficción en el 2018, con su novela In the Distance, de la cual va a leer también un pequeño fragmento hoy. Y publica relatos en las revistas Cabinet, The New York Times, The Kenyon Review, Playboy, Granta y Paris Review, entre otras. Ha obtenido varios e importantes reconocimientos. Y es también autor de un libro de ensayos sobre Borges, Entre Historia y Eternidad, que ha sido publicado en inglés también, de manera similar a In the Distance, y es editor de la revista hispánica Moderna, que se publica por la Universidad de Columbia. Entonces los dejo con los participantes. Malu y Lucía van a decir unas breves palabras sobre los autores, después ellos van a leer y después va a haber preguntas. Y bueno, así vamos a seguir todos contentos y habiendo conocido mejor a los autores de hoy. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Pero voy a mirar hacia abajo, en verdad, así que quizás no se escucha tan bien. Ahí, bien. Bueno, buenas noches. Lo primero que apunté después de leer un cuento de Juan Cárdenas fue Flora y Fauna. Y después, ¿qué suena? Flora y Fauna, ¿qué suena? Me gusta ese enunciado para hablar de su trabajo, para empezar a pensarlo, a escucharlo. Porque en sus libros abundan tanto plantas y animales como sonidos. Sonidos que se vuelven materia porque casi los podemos tocar. Y los podemos tocar porque su obra no solo es lengua escrita, sino lengua que tiembla, que vibra. Un zumbido, a fin de cuentas. De hecho, es en su libro Zumbido que uno de sus personajes, el albino, dice: nadie sabe a dónde empieza ni dónde termina el clima. Perdón, inventé la cita. Nadie sabe dónde termina la fe y empieza el clima. Perdón, Juan. Te estoy plagiando mal.
Y creo que parte importante de la obra de Juan se juega en esa dicotomía. Y lo que voy a decir ahora es absolutamente arbitrario, pero lo voy a decir igual. Porque cuando pienso en la frase del albino, considero que dentro de ese mismo clima está la flora y la fauna que recién mencioné, pero también todo lo salvaje, en especial aquella naturaleza rebelde que batalla contra la civilización. En contraparte, la religión me parece mucho más cercana a la ciudad moderna latinoamericana, al progreso desfasado y de alguna manera a lo ya pensado. Por supuesto, no hablo de todas las religiones ni de la misma religiosidad, pero sí de ciertos tipos de creencias formuladas que yo creo que como latinoamericanos hemos conocido bien de cerca. Y si volvemos a pensar en que nadie sabe dónde termina la fe y empieza el clima, creo que es en ese límite empastado donde mejor se mueve la obra de Juan, ya que en ambos territorios aparece la lengua como una suerte de costura, lengua que descubrimos en los acentos y castellanos de sus personajes, los archivos, en las selvas, las calles, los recuerdos claros y difuminados. Y mientras en sus novelas encontremos un predicador, el directorio machista de una empresa o una ciudad que prospera agresivamente, aparecerá también un mito, una nueva versión del diablo, una lluvia torrencial, un fruto en el camino. Y justamente en esas apariciones que se ponen en tensión, la lengua que era costura se rompe, desborda y excede. Y ya no importa tanto la estructura o el significado original y meditado de las palabras, sino el sonido retumbando en las lenguas, en nuestros tímpanos. Basta recordar las cartas entre el tío y el protagonista del Diablo de las Provincias, llena de palabras fracturadas, unidas más bien por el sonido, o el archivo escrito en los estratos que se cuela como un ruido que despierta en la sucesión de cada capítulo. Y sin ir más lejos, bueno, no es capítulos, como partes del libro, pero se entiende la idea. Y sin ir más lejos, creo que un momento en que esto se refleja muy bien sucede en ese mismo libro, cuando el protagonista narra los primeros encuentros sexuales que tuvo con su esposa. Y me gustaría leérselos, y desde ya les pido perdón a las y los colombianos aquí presentes, porque mi acento no le va a hacer justicia al colombiano que está bonito, pero voy a intentarlo igual, con ganas. Voy. Y sobre todo, hablaba. Qué bien hablaba. Eso a mí me sorprendió porque estaba acostumbrado a mujeres que no decían nada. A lo sumo gemían despacito. Y yo tampoco decía nada porque tenía metida en la cabeza la pendejada de que follar era un lenguaje aparte, sin vasos comunicantes con las palabras normales, cuando en realidad todo estaba mediado, tamizado por esbozos de un lenguaje en ruinas y por una turbulencia que peinaba los contornos de las palabras como quitándole la caspa del significado. Ella no, ella hablaba y hablaba con un lenguaje que traía de otro barrio. Me echaba todo su subdesarrollo en la cara y decía: papi, apretame fuerte, papito, quebrame, papi, que esto es para que vos lo rompás. A mí al principio me daba risa y me sentía medio ridículo, pero con eso le bastaba a ella para hacerme saber que había que buscar adentro de uno, bien adentro, hasta encontrar una palabra o una frase entera. Daba igual porque el significado lo barría la turbulencia. Y había que dejar caer esa palabra encima del otro, porque cuando uno daba con la palabra justa algo se rompía, una membrana, un hilo. Y entonces ya podíamos salirnos de madre y rebuznar y reducir las palabras a virutas. Había que dar con una palabra para acabar con las palabras. Con eso cierro y después, bueno, vamos a seguir conversando. Muchas gracias. In the Distance, me voy a referir a la novela In the Distance, que es la primera y hasta el momento única novela publicada por Hernán, pero que ocupa, pienso, un lugar enorme. Se la ha catalogado de desconcertante. La editorial que la publicó, Coffee House, la describe como un retrato de radical foreignness, de un extrañamiento radical. Y esa fue mi primera impresión de la novela. Nos lleva a espacios vastos, pero también se refiere a una vastedad, a una diversidad de temas que en algunos momentos confluyen con esos espacios vastos que está describiendo. Se la ha denominado de diferentes maneras o catalogado de diferentes maneras. Por ejemplo, ha sido llamada un western que subvierte el género, empezando con que el protagonista, Hawken, viaja en la dirección opuesta al resto de la gente. Cuando Hernán lea, se da cuenta más o menos de qué se trata la historia, pero es de un emigrante suizo en el oeste
sueco, perdón, en el oeste de los Estados Unidos en los años 850, en plena fiebre de oro. Entonces Hawking viaja en la dirección opuesta al resto de la gente. Mientras todos van hacia el oeste persiguiendo el sueño del oro, él viaja hacia el este persiguiendo el sueño de encontrar a su hermano. Y no quiero decir mucho más porque no quiero decir mucho sobre la trama de la novela, porque realmente los invito a que la lean. Se podría también considerar una novela de iniciación de la transformación de niño a hombre. Algún crítico la comparó con Blood Meridian de Cormac McCarthy. Otra manera de catalogarla es de que es un road trip, o una de estas novelas que cuentan una jornada, una travesía. Y tenemos una rica tradición de clásicos como El Lazarillo de Tormes, El Quijote, etc. Hay críticos que han sugerido parentesco con novelas de Gaucho con las que no estoy familiarizada. En todo caso, es una novela que nos hace participar de una travesía por un paisaje geográfico, pero también por una travesía de transformaciones subjetivas, por la cual Hawking, con la ayuda de algunas figuras claves, se transforma en hombre, como un naturalista que lo acoge y lo cura, y que sobre todo le enseña a entender el universo. Acompañamos a Hawking en momentos de soledad y desesperación, de los que emerge de alguna manera porque ha mantenido una luz interior que lo compele a vivir. Pero el narrador nos mantiene tan cerca del protagonista que realmente descubrimos el mundo a través de sus ojos y oímos las palabras de la manera en que él las escucha, y estamos tan desconcertados con este paisaje agreste, árido, inhóspito como él lo está. Y eso es una gran habilidad que la vemos a lo largo de la novela. Tenemos acceso a los pensamientos de Hawking, pero sobre todo lo vemos en acción y lo entendemos a través de esas acciones, luchando contra los elementos y sobreviviendo. El naturalista al que me refería le dijo: conocer a la naturaleza significa aprender cómo ser, y esa es su jornada, que nos va a sorprender porque así como la jornada de Hawking es contracorriente, también muchos de los personajes van en contra de los estereotipos de lo que podríamos asumir de estos personajes, y en la historia esto nos va desconcertando. Y por supuesto todo ha sido puesto en el papel de una manera tan poética y tan visual que nos sentimos inmersos en este paisaje. Por ejemplo, y me tomé la libertad de traducir algunos pasajes. Entonces, por ejemplo, todo lo que se podía escuchar era la tierra fina, rocas pulverizadas a través de las estaciones, piedras molidas por los elementos, cenizas dispersadas como susurros sobre las planicies, siendo molidas aún más bajo los cascos. O esta otra: la música religiosa le llegó en retazos y andrajos, como una bandera rota. En definitiva, es realmente una profunda meditación acerca de la soledad y acerca de la compañía y de aprender a ser. Y hay otras cosas que pensé que seguramente me acordaré más tarde, pero eso será parte de las preguntas. Gracias. Bueno,
Entonces, si les parece, arrancamos con las lecturas de los muchachos. No sé quién quiere empezar. Vos, no, como quieras. Hay un orden alfabético que podemos obedecer, pero el orden alfabético por nombre lo invierte. Bueno, que empiece Juan. Muy mal, ¿no? Pero por ahí se escucha quizá, ¿no? Mucha distorsión. Pero eso quizás es de la ciencia, ¿no? Pero para alquilar tanto Me di cuenta tarde, perdonen, de que el texto que había elegido es larguísimo. Entonces voy a leer un fragmento de un cuento que escribí hace poco más de un año, muy acorde con estos tiempos de que el mundo se acabó, ya no hay nada que hacer, el coronavirus va a llegar, nos va a llevar a todos, estamos todos jodidos. Entonces pues yo, muy al calor de este espíritu, escribí este texto que por cierto además fue muy gracioso porque fue un encargo, me lo encargó Guadalupe Nettel para la revista de la UNAM, y me dijo, porfa, escribe algo sobre distopías. Y yo escribí este texto y ella me dijo, no sirve, no es distópico. Y dije, bueno, entonces, en fin. Total, que salió en otro número que ya no me acuerdo de qué era. Creo que era corte y confección, ya no me acuerdo, pero se llama El pájaro. Voy a leer un trocito. Cuando haya cumplido 10 minutos me puedes avisar, Sergio, sí, cuando me esté pasando así. Día 1. El pájaro, día 1. Antes que nada voy a comentar lo que sucede con el pájaro. No vaya a ser que me olvide. El pájaro viene todas las tardes cuando el sol empieza a ponerse, un sol líquido de queso cheddar, rodeado de nieblas mohosas que brotan de las ramas azules de los pinos muertos. Después de revolotear un rato, el pájaro se posa y picotea los pedazos de carne envenenada que, siguiendo las instrucciones del ente gestor, le dejamos en la tapia para atraerlo. Es un pájaro negro, ni grande ni chico. Con su afilado pico de goma rosada recoge los pedazos de carne y los engulle haciendo gestos exagerados. Mi mujer y yo esperamos a que el veneno haga efecto, o sea, esperamos a que el pájaro se intoxique y muera, pero esto no sucede nunca. El veneno no lo mata, lo hace hablar. Y el pájaro habla con una voz que suena como algo grabado en una cinta muy antigua. Hemos discutido durante horas sobre el origen de esas voces, porque no es una sola voz, son muchas voces. Mi mujer ha oído decir que algunos pájaros son capaces de imitar a otros animales, y opina que son voces de mucho antes, de otro tiempo, de cuando todavía existían los seres humanos. El canto de este pájaro sería un vestigio, uno de los pocos que aún conservamos, una prueba de que antes de nosotros hubo otra especie parecida, capaz de hablar y de producir pensamientos. Esa especie desapareció misteriosamente del planeta y los científicos no saben cómo interpretar la escasa evidencia disponible. Por eso tampoco sabemos de dónde venimos nosotros, de qué animales descendemos. Los relojes se reiniciaron en algún momento, dice mi mujer, mirando hacia los pinos muertos, como si supiera algo que los demás no sabemos. A mí me da miedo que el pájaro no se muera, que el veneno no haga efecto, como sí ocurre con los demás animales que vienen a nuestro patio. Los folletos del ente gestor en eso son muy enfáticos. El peligro de contagio es muy alto. Todo animal debe ser exterminado.
Cuando el pájaro se cansa de hablar, una vez que se ha comido el último pedazo de carne envenenada, alza el vuelo y nuestro bebé llora desde el interior de su capullo de seda azul y roja, donde sigue incubándose. El llanto y la partida del pájaro están sincronizados de algún modo, pero no es posible saber si existe una relación causal o si se trata solo de una coincidencia en el tiempo de dos eventos inconexos. Ya nos han prometido que nos evacuarán, como hicieron con los primeros. Iremos, si todo sale bien, a un planeta nuevo. Entre tanto, esperamos sin hacer mayor cosa y somos razonablemente felices. Algunas noches paseamos por el barrio o por el bosque de pinos muertos. De vez en cuando vamos a bailar. El ente gestor nos dice que nuestra casa será la garantía que nos permitirá tener una vivienda similar en el lugar donde nos realojen. Las leyes de propiedad en eso son estrictas. Día 2. Hoy vinieron las inspectoras a examinar al bebé. Normalmente solo revisan el exterior del capullo, comprueban que no haya fugas de baba, que los pétalos carnosos de seda mantengan su textura y color. El contraste de azul y rojo debe ser muy preciso y se mide con un aparato que capta las longitudes de onda específicas. Una mínima variación del tono pondría en riesgo la vida del bebé. Hoy, sin embargo, una de las inspectoras se enfundó el brazo en un guante de látex y lo metió hasta el fondo del capullo a través de la vulva superior. Cuando terminó de esculcar, puso cara de preocupación. ¿Han notado algo raro?, preguntó, y yo me apresuré a contarles lo del pájaro, aunque no les conté todo porque mi mujer me pellizcó la pierna para que cerrara la boca. No alcancé a decirles que el animal hablaba, por ejemplo, pero sí que nuestro bebé lloraba cuando el pájaro se iba volando cada tarde. No comentaron nada, solo anotaron cosas en las planillas oficiales y anunciaron que en los próximos días vendría un exterminador a ocuparse del pájaro. Mi mujer se enojó conmigo. Dijo que mi imprudencia podría habernos costado un aplazamiento en la lista de evacuación o quién sabe si algo peor. No me habló en el resto del día hasta que llegó la hora de la puesta del sol y la visita del pájaro, que hoy estuvo especialmente parlanchín. Habló con su voz habitual de cinta magnética antigua sobre las ruinas de una ciudad en medio de un bosque. Habló de un jardín en el corazón de las ruinas. Habló de un árbol cargado de frutos dorados en el corazón del jardín. Esas imágenes debieron de excitar a mi mujer, que me empezó a acariciar los genitales. Así se fueron desplegando y enredándose las antenas y cavidades y alveolos, y así se derramaron por el suelo nuestros jugos. El pájaro nos observó mientras tanto y dijo con su voz grabada: cada cual debe conocer su condena y no confundirla con la condena de los demás. Ni siquiera dejamos de acoplarnos genitalmente cuando el bebé comenzó a llorar. El sexo mitiga la impaciencia. Día 3. Damos un paseo en bicicleta cuando cae la noche. Salvo nosotros y otras 3 familias, todos en nuestro barrio han sido evacuados. El ente gestor ya ni siquiera se molesta en encender el alumbrado público y no resulta muy agradable andar así, casi a oscuras. Mi mujer propone una excursión más larga, bajar de la colina, intentar internarnos en el bullicio de la ciudad, aunque lo de bullicio es un decir, algo que sirve solo para marcar un pequeño contraste entre la desolación absoluta de nuestro barrio y las calles casi vacías del centro, donde al menos hay 1 o 2 personas por cada cuadra. Paramos en una tienda de licores y compramos cigarrillos baratos, de los que se hacen con alas de polilla. A mi mujer le gustan más que los cigarrillos finos porque te marean un poquito y te ponen locuaz. Andar en bicicleta con ese mareo es divertido, nos reímos a carcajadas. A falta de mejores planes, terminamos en un club bailando. Hay pocas parejas en la pista y el espacio se ve gigantesco. El eco profundo de la música hace que nuestras sacudidas pierdan sentido.
Bailar así, con el club vacío, sin el calor de una multitud, es un poco ridículo. Mi mujer acaba comiéndose los cigarrillos, así pegan más fuerte. Yo me quedo en la mesa descansando un poco, pero ella no, ella quiere bailar. Al cabo de unos minutos la veo genitalizando con una pareja vecina. Las antenas de los tres forman una hermosa y sutil ramificación que bajo los efectos de las luces de colores empieza a florecer. Pronto una nube lechosa de esporas iridiscentes se riega por el espacio. Un tipo que lleva unas bebidas a su mesa atraviesa la pista a toda velocidad y se resbala en los dulces jugos seminales derramados en el suelo. Cae de culo antes de dar una voltereta fabulosa. Los bailarines lo ayudan a levantarse entre risas. La nube de esporas, como un riachuelo rojizo con chispitas de muchos colores, se impregna en todos los cuerpos y altera la consistencia del aire, de modo que la música empieza a sonar más despacio. Muchas gracias, Juan. Ahora escuchamos a Hernán Díaz. ¿Querés venir a leer acá? Me da igual. Es mejor quizás, porque estos suena mejor. son un poco traicioneros. Okay. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Es muy especial para mí estar acá. Soy un graduado de NYU. Vine a infinitos eventos en este auditorio. Hay muchos amigos de muchos años, empezando por Sergio, a quien con felicidad y terror descubrí el otro día que hace un cuarto de siglo que nos conocemos más o menos. Graciela, Gabriel, Silvia, mi directora de tesis, Lila, muchos amigos de muchos años. Y cuando uno pensaba que el sol se había puesto ante amistades nuevas, aparece Juan Lizzie de Coffee House Press, que está acá, amigos nuevos. Entonces, estoy muy contento de estar acá. Y voy a leer dos cosas muy diferentes. Una es un pasaje de la novela, de In the Distance, y la otra es un pasaje de la novela que estoy con un poco de suerte terminando, así que es algo totalmente nuevo que me daban ganas de compartir. Cada pasaje dura aproximadamente 5 minutos y 20 segundos, con lo cual me voy a exceder 40 segundos. Creo que si está cronometrado, no hay... Está porque soy muy paranoico. No hace falta explicar mucho. El pasaje que van a escuchar es el primer capítulo del relato, que es un relato enmarcado. He dejado de lado el marco. Es este joven sueco que cuenta su vida a bordo de un barco que ha encallado en el hielo en Alaska. Håkan Söderström was born on a farm north of Lake Tysnaden in Sweden. The exhausted land his family worked belonged to a wealthy man they had never met, although he regularly collected his harvest through his estate manager. With crops failing year after year, the landlord had tightened his fist, forcing the Söderströms to subsist on mushrooms and berries they foraged for in the woods, and eels and pikes they caught in the lake, where Håkan, encouraged by his father, acquired a taste for ice baths. Most families in the region led similar lives, and within a few years, as their neighbors abandoned their homes heading for Stockholm or farther south, the Söderströms became increasingly isolated until they lost all contact with people, except for the manager who came a few times a year to collect his dues. The youngest and the eldest sons fell ill and died, leaving only Håkan and his brother Linus, 4 years his senior. They lived like castaways. Days passed without a word being uttered in the house. The boys spent as much time as they could out in the woods or in the abandoned farmhouses where Linus told Håkan story after story, adventures he claimed to have lived
accounts of exploits supposedly heard firsthand from the heroic protagonists, and narratives of remote places he somehow seemed to know in detail. Given their seclusion and the fact that they did not know how to read, the source of all these tales could only have been Linus's prodigious imagination. Yet, however outlandish the stories, Håkan never doubted his brother's words. Perhaps because Linus had always defended him unconditionally and never hesitated to take the blame and the blows for any of his brother's small misdoings, Håkan trusted him without reservation. It is true that he most likely would have died without Linus, who always made sure he had enough to eat, managed to keep the house warm while their parents were away, and distracted him with stories when food and fuel were scarce. Everything changed when the mare became pregnant. During one of his brief visits, the manager told Erik, Håkan's father, to make sure everything went well. They had already lost too many horses to the famine, and his master would welcome an addition to his dwindling stable. Time went on, and the mare got abnormally big. Erik was not surprised when she gave birth to twins. Perhaps for the first time in his life, he decided to lie. Together with the boys, he cleared a spot in the woods and built a hidden pen, to which he took one of the foals as soon as it was weaned. A few weeks later, the manager came and claimed its brother. Erik kept his colt hidden, making sure it grew strong and healthy. When the time came, he sold it to a miller in a distant town where nobody knew him. The evening of his return, Erik told his sons they were leaving for America in 2 days. The money from the colt was enough for only 2 fares, and anyway, he was not going to flee like a criminal. Their mother said nothing. Håkan and Linus, who had never even seen a picture of a big city, hurried down to Gothenburg hoping to spend a day or 2 there, but they barely made it in time to get on their ship to Portsmouth. Once on board, they divided up their money in case something happened to one of them. During this leg of the trip, Linus told Håkan everything about the wonders that awaited them in America. They spoke no English, so the name of the city where they were headed for was an abstract talisman to them: New York. They arrived in Portsmouth much later than expected, and everyone was in a great hurry to get on the rowboats that took them to shore. As soon as Håkan and Linus set foot on the wharf, they were sucked in by the current of people bustling up and down the main road. They walked side by side, almost jogging. Now and then, Linus turned to his brother to teach him something about the oddities around them. Both of them were trying to take it all in as they looked for their next ship, which was to leave that very afternoon. Merchants, incense, tattoos, wagons, fiddlers, steeples, sailors, sledgehammers, flags, steam, beggars, turbans, goats, mandolin, cranes, jugglers, baskets, sailmakers, billboards, harlots, smokestacks, whistles, organ, weavers, hookahs, peddlers, peppers, puppets, fistfights, cripples, feathers, conjurer, monkeys, soldiers, chestnuts, silk, dancers, cockatoo, preachers, hams, auction, accordionists, dice, acrobats, belfries, carpets, fruits, clotheslines. Håkan looks to his right, and his brother was gone. Todo va cuesta abajo de ahí en más. El segundo pasaje, y gracias por su paciencia y atención, es de este libro que estoy escribiendo ahora, aparecen unos nombres propios que no importan, no se detengan en ellos, no tienen ninguna importancia. La protagonista de este pasaje es una chica adolescente, joven, muy joven,
hija de una familia aristocrática de Albany muy venida menos, que para a principios del siglo XX, que para de algún modo costear su existencia se van a Europa, que era más barato vivir viajando por Europa y por Italia que quedarse en los Estados Unidos en ese momento. Esto está escrito en una voz un poco diferente, porque es un escritor ficticio dentro de la novela. Y son 5 minutos y 20 segundos. Están en Italia, ¿no? Around the time she turned 13, a quiet but decisive event took place. She and her parents were staying at Mrs. Osgood's villa in Lucca. Helen had been walking through the grounds and then, stunned by the heat, around the cool, empty house. They were the only guests. The servants scurried away at the sounds of her steps. A dog splayed out on the cool terracotta floor, its half-open eyes staring into its cranium, was having convulsive dreams. She looked into the drawing room. Her father and Mr. Osgood had fallen asleep in their armchairs. Helen felt softly vicious, possessed by a vague desire to do harm. She realized she was peering through the bottom of boredom. There was violence on the other side. She turned on her heels and went back out into the garden. As she reached the shady spot where her mother and her host were having lemonade, she simply announced that she was going for a stroll in town. Perhaps because her tone was so peremptory, perhaps because her mother was in the middle of an emphatically whispered conversation with Mrs. Osgood, or perhaps because Hazel and Copper Lucca glowed with benevolence that afternoon, there was no objection. Just a quick side glance from Mrs. Schuyler, who told her daughter to enjoy her passeggiata, but not to go too far. And so, unnoticed by everyone other than herself, began a new chapter for Helen. For the first time in her life, she was alone. She barely paid attention to the country road and its surroundings, lost in her fulfilled dream of independence, but she was woken up by the stuccoed silence that first met her in town. The dry echo of her shoes on the cobblestones was all she could hear in the empty streets. Every few steps, she dragged a foot ever so slightly just to feel the skin on her neck tingle with delight at the murmur of leather on stone. She walked on with buoyant aplomb, away from the voices crashing at distant intersections, away from the mercantile clatter coming from the square, away from the women yelling from window to window as they unpinned their laundry, away from the liquid hoofbeats clip-clopping a few blocks over, and into the alleyways with houses shuttered against the heat where she could hear, again, her solitary steps. She knew then that this solemn form of joy, so pure because it had no content, so reliable because it relied on nobody else, was the state for which she would henceforth strive. Trying to avoid the hubbub of the square, where some sort of jubilee or religious festa was now taking place, Helen found herself on a street with a few shops. One of them was a double anachronism. A photographic studio could only be an incongruity in that small city with its Etruscan past that made medieval churches feel new. But on closer inspection, this dissonant apparition from the future revealed itself to be, in fact, old. The portraits in the window, the cameras on display, the services offered, all remitted to the early days of photography. And somehow, Helen experienced those 30 or 50 years by which the shop was outdated more acutely than the 20 centuries elapsed since the city's foundation. She went in.
The shop, chalky with the light streaming through the delicately unclean windows, reveal a strange sort of indecision. At first, Helen thought the beakers, pipettes, and oddly shaped glassware, along with labeled flasks, bottles, and jars, were part of the great assortment of props that cluttered the room. Bicycles and Roman armors, parasols and stuffed animals, dolls and nautical accoutrements, lutes and cloth flowers. But gradually she understood the place was stuck somewhere between the realms of science and art. Was this a chemist's laboratory or a painter's studio? It seemed as if both sides had given up a good while ago, leaving the dispute unresolved. A small man with kind or exhausted features came out from behind a curtain in the back. He was delighted to find that this foreign young lady spoke Italian so well. After a short conversation, he produced an album with cabinet cards, the old-fashioned kind Helen's mother used to collect as a child. She recognized many of the objects the legionaries, hunters, and sailors held in the photographs. The man said she should make an imposing Minerva. He unrolled the backdrop of the Parthenon, placed Helen in front of it, and rummaged through the props for a helmet, a spear, and a stuffed owl. Helen declined. But before disappointment set in on the photographer's face, she said she would very much like to have her picture taken. No costume, though. No backdrop. Just her standing there in the shop. The photographer, pleased and confused in equal measure, proceeded to record the first day of Helen's new life. Gracias, Hernán. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Tanto Malu como Lucía van a hacer algunas pocas preguntitas a los autores y después abrimos a las preguntas del público. Avanti. Bien, estamos bien, sí. Tuve suerte, me tocó el micrófono bueno. Pero puedo ir pasándolo si los de ustedes fallan más adelante. Podemos compartir. Bueno, me toca preguntarle cosas a Juan. Y tengo todo muy bien apuntado porque soy muy estudiosa, ¿no? pero quería un poco continuar lo que decía en la presentación que hice a propósito de esta idea de los paisajes sonoros que creo que se construyen en muchas de tus novelas, y creo que justamente también el cuento que elegiste daba cuenta de eso de alguna manera. Entonces me gustaría profundizar quizás en esta idea de ir buscando sonidos, darle una vuelta a la lengua para pensar cómo está sonando, y también quizás como hablar sobre como la intención de pronto de plasmar una no lengua en la lengua, que creo que también aparece harto como a lo largo o en distintos ejemplos. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Creo que sí. Bueno, si no... Es tremendo. Bueno, Aléjate un poquito del micrófono. Sí, ahí, vale. Te agradezco a vos por las preguntas, por la presentación, bueno, a Sergio por armar este encuentro tan chévere. Y paso rápidamente a contestarte. Mira, hay un aspecto que yo creo que siempre me interesa trabajar, y es justamente lo que vos estás diciendo de manera muy clara. Hay una parte sonora, hay una parte material en la lengua escrita, aunque parezca una paradoja, pero la lengua escrita alcanza a recoger, a dejar una marca de... Yo creo que la escritura funciona de la manera, sigue siendo lo más parecido que hay a cintas magnetofónicas, de verdad. Yo creo que sigue siendo lo más parecido a ese sistema de grabar en una cinta magnetofónica donde se produce una alteración electromagnética en una materia. O sea, los sistemas de grabación digitales cambiaron eso.
La escritura sigue pareciéndose mucho a ese sistema de grabación donde es materia afectando materia de una manera muy, digamos, donde interviene una idea de contacto. Yo creo que eso es como muy importante, la idea del contacto, porque las palabras siguen siendo ese espacio de contacto, siguen siendo un lugar donde nos tocamos. No es, posiblemente con ninguna otra cosa nos tocamos más que con las palabras. Entonces efectivamente hay una voluntad en los libros de trabajar ese aspecto, de hacer que los libros suenen, que los libros sean como una especie de acto sonoro, de que se produzca este movimiento interno en el lector de mover su parte sonora, de activar una especie de escucha, digamos. Esa sería como la voluntad. No sé si te estoy contestando o si me estoy mandando cualquiera, pero por ahí va, ¿no? Sí. Vale. Y puedo agregar una pequeña pregunta antes ¿y cómo construyes los diálogos? Porque también me parece que los personajes logras que los personajes hablen de manera muy distinta también, y como no solo las voces de los narradores, sino también los personajes que a veces se encuentran. Pienso en el dealer de marihuana, el diablo de las provincias, o el guardia de los estrados que tienen esta conversación. Entonces, y se vuelven, o sea, son muy orales. Y no sé ¿cómo llegas a trabajar con tanta fineza? Como dime tu secreto, ¿no? Pero como en el fondo, ¿cómo se puede llegar a trabajar con tanta fineza la oralidad de los personajes y distinguirlos? Es que hay algo muy chistoso cuando uno piensa en esto como si la oralidad fuera una parte como excepcional de la literatura, cuando la literatura moderna nace con las lenguas vulgares. Es decir, la literatura nace en ese momento, no sé, en el siglo XV, XVI más o menos. Bueno, hay quien los puede estirar hasta el XIII, pero cuando empiezan las lenguas vulgares a meterse en la literatura, digámoslo así, culta, que eso yo creo que alcanza su paroxismo y su nivel más elevado en la literatura española del siglo de oro. Yo creo que eso es así. Es decir, esos son paisajes sonoros. Entonces lo que estoy tratando de decir es que nosotros seguimos siendo parte de una trama moderna que arrancó ahí. La literatura de ahora en realidad es que son muy pocos siglos, si lo piensas bien, tampoco es tanto tiempo. Son 5 siglos, tampoco es tanto. Es decir, somos parte de esa trama que todavía está ahí dando vueltas alrededor de cómo suena la lengua de la calle en los textos. Entonces, sí, estamos ahí todavía. Sí. Uno de los retos que me parece que tenías en la novela era presentarnos a este personaje que estaba viendo el mundo como un universo y que relacionándose con todos los demás y con el entorno, con un universo de palabras que le faltaban, porque él no conocía ninguna palabra en el idioma, y entonces hay allí una ruptura entre el protagonista y cualquier otra persona con la que él se relaciona, y obviamente este entorno que es absolutamente desconocido para él. Y sin embargo, lo seguimos y podemos descubrir el mundo a través de los ojos. Pero ¿cómo manejaste este equilibrio entre mantener esta característica del personaje, el que él estaba experimentando el mundo, y a la vez poderlo poner en relación con la gran cantidad de personas con las que se iba encontrando? Se escucha, ¿no? No, te están grabando. No, es que hablando del fonógrafo y demás, esto es como siniestro. No, pero aléjate un poco. Sí, ahí está. Ahí, por ejemplo. Sí. Bueno. Gracias por la pregunta. Hay dos respuestas a la pregunta.
La primera tiene que ver con la naturaleza del proyecto, que era tratar de representar una forma de soledad y de aislamiento absoluta. Y eso implicaba que el personaje estuviera extraviado en el espacio, obviamente, ni siquiera sabe que la Tierra es redonda, está extraviado en el tiempo, no sabe qué año es, no sabe qué edad tiene, pero también era fundamental que estuviera extraviado en el lenguaje, no habla ni una palabra de inglés, y me interesaba tratar de explorar qué significa este cuerpo humano una vez que cortamos todos los lazos con todos los atributos que reconocemos inmediatamente como humanos, ¿no? Y creo que el más central de todos ellos es el del lenguaje. Entonces, esa fue una premisa fundamental del libro. ¿Qué es este ser humano sin lenguaje? Por otro lado, la cuestión del punto de vista es algo que me interesa mucho como problema literario. Siempre me interesó, porque es un problema formal, es un problema ético, es un problema que tiene que ver con una cuestión de poder del narrador, es decir, cómo se administra el saber dentro de un relato. Y de golpe me di cuenta, bueno, el protagonista no habla una palabra de inglés y es una tercera persona muy pegada a ese protagonista, con lo cual, de golpe me di cuenta que era un problema, que no podíamos entender, el narrador tampoco podía entender nada de lo que se decía a su alrededor. Pero bueno, también el costado positivo fue que me evitó meterme con un montón de regionalismos, berretas y irritantes, que bueno, como no entienden, no tuve que lidiar con eso. Eso fue como un gran alivio. Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención o que al menos pude identificar en algunos de tus novelas es la idea del personaje en tránsito, que se deja arrastrar y que está constantemente moviéndose en diferentes partes, que son por lo demás personajes que me parece están en una suerte de equilibrio precario, si se quiere, antes de que empiece la novela, como que podría estar todo bien, pero no está todo bien. Y creo que eso también de alguna manera sirve como benzina del viaje o motor de arranque a este tránsito que empiezan a tener. Y me parece interesante también que a esa situación de equilibrio precario se suma la posibilidad, quizás, las ventajas que pueden tener los personajes para poder transitar, ya sea por una cosa de raza, de sexo, de estrato social, educación, etc. Entonces quizás me gustaría como hablar un poco sobre estos personajes que están moviéndose, pero que tienen la posibilidad también de moverse por ser quienes son. Pucha. No, está bueno, pero me haces pensar. Entonces, por eso... voy a dar un pequeño rodeo para responderte, y es que cuando era muy joven me volví muy aficionado a las películas de Antonioni, de Michelangelo Antonioni, y tampoco sabía muy bien por qué. O sea, era como, me acuerdo que vi La Notte, película de Antonioni del 50 y pico, no me acuerdo qué año es, y solamente muchos años después entendí por qué me había fascinado tanto la película de Antonioni, y luego, digamos, las películas aledañas que se suelen poner con esa película, ¿no? El Eclipse, La Aventura, El Desierto Rojo, que son películas de gente perdida, de gente que deambula. Pero hay algo particular en las películas de Antonioni y en esas películas específicamente, y es que, pero de todo esto me di cuenta mucho después, las que deambulan son mujeres. Entonces,
en la note, por ejemplo, es Jeanne Moreau, que está como poseída o algo así como embrujada por el espíritu del desamor, podríamos decirlo muy rápido, así. Está en medio de una especie de crisis de pareja muy profunda y un amigo se ha muerto, entonces ella está como en este duelo doble y el duelo ese como que la arrastra. Entonces siempre luego me daba cuenta de que eso conectaba como con una experiencia propia, personal, que era una deambulación en una especie de estado de estupor y de trauma. Y es un trauma múltiple, porque yo he llegado a pensar que ese trauma es histórico, o sea, que ese trauma no es individual, que ese trauma no es una especie de patología individual, que no es un caso de clínico individual, sino que es una cosa que los traumas en definitiva también son colectivos. Y a mí me interesa indagar en ese trauma colectivo y en lo que significa la deambulación como efecto de ese trauma colectivo. Yo, cuando digo colectivo, tampoco sé muy bien a qué me estoy refiriendo, tampoco sé muy bien a qué colectividad me refiero. En ese sentido, prefiero dejarlo todo en una especie de ambigüedad, porque esa colectividad puede referirse desde la nación, o la patria, o la república, o la familia, o la clase social, o como bien decías. Entonces, sí, efectivamente, quizás te referías, creo que en una parte de tu pregunta, creo que te estás refiriendo como a una especie de privilegio, sí, ¿no? Como tus personajes pueden irse a los barrios marginales porque son hombres, claro, ¿no? No, y claro, son hombres y tienen cierta clase social, claro. Bueno, igual, pero fíjate que ahí, digamos, es ahí en donde me gustaría conectarlo de nuevo con Antonioni, con esa cosa del supuesto privilegio. Mis personajes, por efecto del trauma, por una manera de haber asumido el trauma, se vuelven fantasmas. Jeanne Moreau, cuando está caminando por la periferia de Milán en la notte, es un fantasma. Y tiene unos diálogos, es decir, le hacen catcalling, le hacen piropos, y ella tiene una manera de estar durante toda la película que se vuelve un fantasma, incluso dentro de la propia fiesta. Si ustedes recuerdan, de verdad, esta película es maravillosa, vean las 50.000 veces y no se va a acabar nunca. Jeanne Moreau consigue volverse un fantasma, y ese fantasma se logra, ese acto de volverse fantasma se logra obviamente a partir de una especie de magia propiciatoria que tiene elementos de clase, de género, de raza, de lo que quieras, pero me interesa a mí es el fantasma, ¿entiendes? Entonces no es simplemente que sea un cuico que está caminando porque lo pelan, o sea, ¿me entendés? O sea, eso, sí, creo que lo que hace verosímil que esas personas de clase media o media alta estén deambulando por los sitios por los que deambulan es porque logran afantasmarse, y eso es posible hacerlo en los contextos que creo que estoy tratando en el tipo de trauma colectivo que estoy tratando de narrar. Sí. Mi pregunta es acerca de este otro, ¿mejor? Sí. El entorno en tu novela, que es casi como un personaje en ella, y que en ocasiones, que nos está presentado de una manera muy visual y muy poética también, y que por momentos interactúa con el personaje de una manera en la cual vemos que el paisaje tiene una relación directa con un momento de transformación en Hawk, y también a lo largo de la novela es casi como un antagonista que él tiene que superar para sobrevivir, ¿no? Me acuerdo del momento en el cual él pasa de las planicies a la pradera, que es como un momento significativo en la novela,
Y dentro de esos momentos está también cuando él descubre un espejo, me parece, y mira la transformación que no se había visto en un espejo y de manera completa en muchísimo tiempo, y entonces ve esta transformación que él ha experimentado. Luego, por ejemplo, cuando él se dedica a construir estos túneles y con los cuales es como una expansión de su yo en este universo que él está tratando de hacer suyo, pero que a la final es un proyecto un poco, bueno, que no podía terminar no había una solución allí y tenía él que seguir adelante, ¿no? Entonces, esta relación con la naturaleza que es tan importante en el libro, me pregunto, ¿has estado en estos lugares? ¿Cómo te los imaginaste y nos los has hecho imaginar tan vivazmente? Gracias. No he estado en ninguna parte. Soy muy urbano y no me gusta ir de campamento. Me dan mucho miedo los insectos. Me pareció también que la idea no bastaba con viajar. No bastaba, la distancia es milimétrica, no bastaba con viajar en el espacio, sino que además habría que haber viajado en el tiempo también, ¿no? Porque obviamente todos estos paisajes están alterados. Muy brevemente, por un lado me interesaba como tratar de decir algo acerca de esta relación extractivista con la naturaleza a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, que creo que es evidente en el libro, pero por otro lado también hay cierta tradición filosófica en los Estados Unidos que para mí es muy importante, que es la del trascendentalismo, que hay escritores ahí como Emerson que me han cambiado la vida y el modo en el que veo a la vida, y son realmente importantes, fundamentales para mí y para quien soy. Y este era un modo de hablar con cierta impunidad de estos autores que para mí son muy importantes y que creo que trazaron otra relación con la naturaleza que pasa por un costado más extático. La definición que se me ocurre es una especie de panteísmo sin Dios, ¿no? Es como que Dios está en todas partes, pero no hay Dios, pero es esa misma sensación. Así es el modo en el que yo leo esos textos y quería de algún modo transmitir eso. Y en tercer lugar, cierta idea de impasividad en la naturaleza, es decir, que no es ni hostil ni acogedora, es una serie de fenómenos atmosféricos, y bueno, cómo lidiamos con ella, con esos fenómenos, pero me interesaba eso, ¿no? El contraste entre esta persona y esta inmensidad física de los elementos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de motivación, y quería evitar todo tipo de psicologismo en ese sentido, y es casi todo inventado, hay muy poco. O, respondiendo a la última pregunta, o mucha literatura de viajeros y naturalistas norteamericanos del siglo XIX, pero no de primera mano, muy poco. Podríamos hacer una última ronda con ustedes de 2 preguntas breves y abrir las preguntas. Sí, puedo hacer una pregunta no breve, pero solo una. En vez de 2 cortas, una breve. No, pero es breve. No, como que a propósito a ver, voy a ordenar. Me parece que en tus novelas hay un punto de vista y hay una especie de crítica social importante que voy a dejar afuera el Látigo de Sombra, que entiendo que quizás como que está en otro registro previo a lo que estaba haciendo en El Diablo de las Provincias, en Estrato, en Zumbido,
pero parece haber una especie de crítica social que me parece que es importante, porque me parece que claro, que están posicionadas desde lo político y desde una forma de participar de un discurso pero desde la literatura, en el fondo, no hacer algo panfletario, ideológico, y no digo en ningún caso que Elástico de Sombra lo sea, pero yo sí creo. pero claro, hablo desde este trabajo como político, si se quiere, y también me gustaría reflexionaras un poco sobre esta idea del espacio que produce, que ofrece la literatura para hacer esto, también porque me parece que quizá es importante hoy día sobre todo, o sea, ahora Latinoamérica, que está bien, también es un continente que creo que se está posicionando en los países con mucha fuerza en las distintas latitudes. Entonces quizás como hablar un poquito de eso brevemente, bueno, sí, no sé si es la cosa. Pucha, no me traje hoy ni el pañuelo ni la camiseta, que normalmente me los traigo, pero rápidamente y continúo una idea que estábamos hablando con Hernán hace un ratico, que nos estábamos tomando unos tragos aquí al lado. Uy, esta vaina como suena feo. Y es que, primero, que yo creo que por más voluntad que uno le ponga, como de voy a escribir el texto que va a revolucionar, ¿no? Como el texto que se va, más dicho, que lo van a grabar en mármol en la Plaza de la Dignidad, ¿no? Por mucho que le eches voluntad a eso, pues no funciona así. Y sobre todo, pero lo más lindo es que yo creo que la lengua es un ser vivo, y es un ser vivo que además opera, es decir, que nos hace hacer cosas a nosotros, y eso es lo más loco de todo. O sea, no es que uno pone a la lengua a hacer cosas para que tenga, no, ese es un uso muy berreta de la lengua. Es al revés. La lengua es como una cosa que nos atraviesa a todos colectivamente y nos hace hacer cosas. Y entonces uno puede hacer unas determinadas intervenciones en ese animal, uno puede alterar ese animal, pero uno no lo puede controlar. Y sería absurdo querer controlarlo. Y está bien que sea así, porque precisamente estamos peleando contra los que quieren controlar el lenguaje, contra los que lo quieren reducir a fórmulas, o con los que lo quieren reducir a comunicación o a incomunicación, o bien y en definitiva con quien quiere reducir incluso la literatura a un storytelling. Eso a mí me parece que esa es la gente contra la que estamos peleando. Yo creo que esa es la pelea al final, ¿no? Entonces yo para responderte rápidamente, yo creo que ahí es donde está la politicidad del trabajo, ¿no? No es si escribiste el libro, y es chistoso porque yo siempre digo que yo sí hago panfletos, pero son panfletos a favor de esta intervención. Es que cuando digo eso creen que estoy como, no sé, están todas pero a mí me gustan esos estereotipos también porque luego no saben por dónde agarrarte. Esta novela sobre un migrante en el siglo XIX que nos revela o nos hace ver todas las, muchos actos, los actos fundacionales de este país, ¿no? Vemos matanzas de indígenas, violencia de unos grupos contra otros, etc. Y bueno, es una novela que está escrita en el contexto en el cual tenemos una crisis migratoria aquí en los Estados Unidos, y entiendo que eso no era el propósito de la novela, porque como tú lo has manifestado y está claro, es esta relación del hombre con la naturaleza y esta transformación de esta persona en el mundo. Pero
y esto tal vez no es una pregunta, pero un comentario, ¿cómo la resignificas de alguna manera en la novela en este contexto? En el contexto al que me estaba refiriendo de los problemas migratorios. Sí, en efecto, la novela preexiste este gobierno y preexiste esta situación espantosa y yo no resignifico nada. El contexto sí la ha desplazado de un modo que yo que me parece que está bien, obviamente, y de algún modo me parece que la novela tal vez presenta un costado diferente de este problema y lo pone en cierta perspectiva histórica, pero de ningún modo pretendo que esta sea una intervención en este sentido. Creo que hay gente que tiene cosas mucho más urgentes para decir y ni se me ocurre que este libro ocupe ese espacio. Para nada, me parecería horrible. Bueno, gracias. Vamos a pasar a algunas preguntitas del público, como se dice. Ahí Miguel tiene una y me van diciendo después cuando habrá alguna otra pregunta. Y dale, Miguel, adelante. Necesitan el micrófono para... Quiero decir, me encanta que haya aparecido la palabra berreta 2 veces en una misma noche. Es algo que me da mucha alegría. Es cierto. Esperemos que aparezca una tercera. O no sé, depende. Mi pregunta es a Juan. Alejandro, De micrófono. Alejandro. Más así como aquí, más o menos. En la distancia. Ok. Leí un cuento de Juan. Tenaz este micrófono. No tan lejos, Juan, leí un cuento tuyo que se llama Calibán. Y mi pregunta es si es que de algún modo has podido reflexionar en una especie de paralelo entre la literatura y las experiencias alucinógenas que están de algún modo conectadas con prácticas ancestrales. Y lo digo porque en el cuento justamente encuentro muy fascinante ese momento casi de transformación del personaje, un poco para comprender el mundo, que es cuando se van a las termas de Papayacta, creo, y luego al páramo y comienzan a experimentar con San Pedro. Pero de todos modos también me parece que hay una escena de una novela ecuatoriana reciente donde un otavalo se da a la aventura de ver qué es esto que se está leyendo actualmente y llega a la conclusión de que tal vez estos libros que están leyendo los mestizos son una especie como de la ayahuasca que ellos tienen y que nosotros no necesitamos. Entonces un poco es en esto la pregunta. Pues no sé si te entendí bien, pero sí es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho rato, y este cuento que mencionas, que está incluido en este librito del que acabo de leer, viene a cerrar, en cierto modo, como una cosa que empezó hace muchos años cuando escribí Los Estratos. Cuando escribí Los Estratos, lo escribí justamente después de haber pasado una temporada usando con cierta regularidad ayahuasca en una comunidad indígena en el Putumayo, en Colombia. Y bueno, en otros sitios también, pero sobre todo con una comunidad indígena en el Putumayo. Y
Entonces, eso abrió como un montón de interrogantes y de preguntas y de precisamente de cuestionamientos sobre la legitimidad del uso de esas sustancias. Lo que pasa es que yo cada vez más me decanto por una idea. Voy a tratar de ser muy rápido la respuesta. Me decanto por una idea, y es que yo creo que efectivamente va a sonar ridículo, pero eso para efectos puramente de velocidad y pedagogía. Yo creo realmente que hay plantas que quieren ser consumidas. En serio. Michael Pollan, que es un escritor de estos como de divulgación, que justamente investiga este tipo de cosas, tiene una frase buenísima, y es que él dice que probablemente la historia de la humanidad puede leerse como una gran conspiración del pasto para dominar el mundo, ¿no? Y entonces uno dice, es verdad, coño, es verdad. O sea, es que el pasto quiere crecer, no son las vacas, no, es que es el pasto que está pensando todo para, ¿no? Entonces, y está bueno como jugar a esa idea de ponerse en la perspectiva de otra especie, ¿no? Como de tratar de pensar, como dejar de ser como antropocéntrico y decir, espérate, ¿y si lo pienso del lado de la araña, o si lo pienso del lado del... No, que eso es una cosa que, por cierto, la ayahuasca en las comunidades indígenas, para eso se usa. De hecho ese es el uso específico, y esa es la tecnología de la ayahuasca, porque es una tecnología. O sea, eso no es un hallazgo natural. Eso, de hecho, bioquímicamente eso es súper complejo. Haber encontrado las plantas que cazan para hacer la sustancia, eso requiere unos conocimientos muy complejos de botánica brutales. Entonces, por eso digo que es una tecnología. Eso es un invento amazónico de los pueblos indígenas. Se han inventado esa vaina para pensar y tratar de ponerse en el lugar de otras criaturas, ¿no? Entonces, cada vez me ubico más allí, y no desde una perspectiva indigenista. ¿Me explico? O sea, nunca voy a encontrar una perspectiva indigenista, y es más, no me interesa. No me interesa en lo más mínimo el indigenismo, cero me interesa. Me interesa la tecnología indígena, que es otra cosa. ¿Me explico? Mateo. Yo también tenía una pregunta para Juan, y es que siento que en varios momentos de tu obra hay como una pregunta sobre el futuro, como lo que acabamos de escuchar, pero es raro porque hay textos como el que escuchamos hoy, en el que, o como esta novela que está articulada a través del meme, que se me acaba de olvidar cómo se llama, y hay que presenta como un futuro, es un poco distópico, pero después están otros que me parece que hablan sobre lo que viene un poco después del futuro, y pienso como en detalles como en ese libro que está ahí, en el hecho de poder leer con el tacto, que aparece cuando hablas de los quipus, o también pienso en el recobrar la tradición en Elástico de Sombra, y cómo eso también nos está hablando de ese post-futuro, y me gustaría escuchar un poco vos cómo ves ese papel de la literatura para como imaginar eso que viene después. Está buenísimo, puedo hacer todavía más breve. Creo que precisamente eso es una de la literatura sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía, digamos, como nos lo ha advertido brillantemente Mark Fisher en sus libros de cómo han cancelado nuestra posibilidad de imaginar el futuro. Claro que la literatura sigue siendo esos espacios para imaginar el futuro, pero yo también creo que de lo que se trata benjaminianamente es de peinar el futuro como a contrapelo. Hay que ir como a no es como estar a la última moda, es como hay que estar como a la penúltima, ¿no? O algo así, ¿no? Como tratar de ir como corriendo los tiempos como para
jugar ese juego de correr los tiempos, de ir para atrás, como lo está haciendo Hernán, ¿no? Como, ¿qué tal si hacemos un western como con un sueco que se va al revés? Todo esto es como el contrapelo, ¿no? Totalmente ahí puesto. Yo creo que por ahí va la cosa. Eric. Puedo proyectar la voz también. Lo va a tomar la cámara. Ya. Sí, yo quiero tomar la pregunta de Mateo y redirigirla para Hernán, teniendo en cuenta que hay que tanto en In the Distance como en el fragmento que leíste hoy hay una preocupación al respecto de lo obsoleto y de los nuevos saberes e incluso en términos de forma, sí es como una novela episódica bastante tradicional en la que cada personaje le enseña algo y aprende el oficio de la peletería y también la anatomía. Bueno, la misma pregunta respecto del futuro. Cómo opera y cuál es el vínculo con la tradición al respecto de eso. Teniendo en cuenta también que en la novela el horizonte, el vértigo horizontal estadounidense es también el pampeano. Suerte. No estoy muy seguro acerca de la pregunta del futuro, pero sí, totalmente. Esta novela tiene una estructura, prefiero sin, pero si es necesario, este funciona mejor. Tiene una estructura episódica, son como retablos y parte de eso tenía que ver con una premisa que me impuse a mí mismo, que nada era, bueno, que pensándolo ahora tiene que ver con esta idea, con cierta idea de la temporalidad, que nada era recuperable. Esa es como una premisa básica del libro, o sea, algo que queda atrás para siempre y no se puede volver ni vuelve, ¿no? Entonces es esa trayectoria como vectorial y no hay, y en ese sentido también tampoco es como una novela porque no existe esa redondez de la novela, esa capacidad de retrospección y de entender lo que acaba de pasar. Eso no sucede nunca en este libro. Y respecto a lo que escucharon del libro nuevo, es un pasaje engañoso porque esa novela tiene que ver con otra forma de tecnología que a mí me interesa mucho, que es el dinero. Y es una novela básicamente sobre el dinero y sobre la codicia, y es una especie de historia desfigurada sobre el capital. ¿Cuál es el futuro de esa historia? Bueno, no sé, me parece que lo estamos viviendo. No es muy alentador. Lila, por favor. Este es el micrófono. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta para Hernán y tiene que ver con el inglés, ¿no? Como con el hecho de escribir en inglés. La otra novela que estás escribiendo también es en inglés. ¿Y cuál es la decisión de escribir en inglés? ¿Por qué no escribir en español? O etcétera. Pensé que me iba a ir zafando de la pregunta. Miraba el reloj que decía, venía en el subte pensando, esa va a ser la pregunta, y no tengo una respuesta como articulada y convincente. Lo que puedo decir es que en casa siempre se habló castellano, pero mi primera lengua como en el mundo social fue el sueco, no ni el castellano ni el inglés. Y el inglés fue algo que me pasó en mi adolescencia y fue un evento, ¿no? Y uno de esos eventos que demandan fidelidad. Y es una relación complicada, me cuesta explicar por qué, sería una serie de balbuceos, pero para mí funciona y es así, y las cosas vienen en esa lengua, y hay una cuestión que tiene que ver con como decía Juan, la plasticidad, la cosa auditiva, la cosa lingüística en el sentido más anatómico de la palabra.
no sé, es difícil explicar una relación amorosa. Sí, Alexander y después Silvia. Seguía la pregunta de... Claro. Entonces, yo te iba a hacer la misma pregunta, así que voy a agregar algunas cositas. Lo que me impresiona mucho de tu novela es la distancia, ¿verdad? La distancia del, digo, contacto, pero también distancia, esa suerte de vaivén, que pienso se logra a través de esa extranjería de la cual hablaban, ¿no? Es decir, es un personaje que es un sueco, que vos hablabas de los viajes de Emerson, de los textos del 19, sí, pero ahí ya hay la posibilidad de una identificación porque es el país de uno, como los viajes, digamos, de los viajeros argentinos por las Pampas, sí, Mansilla. Pero acá no, porque es un viajero extranjero que habla otro idioma, de la misma manera que, para volver a lo que decía Lila, vos escribís en otro idioma que es y no es el tuyo. Y pienso en ese vaivén lingüístico que se da en Nabokov, en el Satriolé, de quien te hablaba más temprano, el cambio de lengua, ¿no? El cambio de lengua para un escritor, ¿qué es lo que significa? Digo, porque vos decís que el inglés fue muy importante para vos, ¿de qué manera, no? Bueno, hay un montón de cosas para decir acerca de tu intervención. Las limito a dos. Por un lado es cierto que esa tradición de Emerson, Thoreau y John Muir no es la mía por nacimiento, sino que es adoptada. Y bueno, ya todos sabemos que eso también es una posición muy ventajosa, ¿no? No hace falta elaborar. Pero respecto a la lengua... y quería decir también que es cierto que también está Mansilla en la novela. No sé, está Eduardo Gutiérrez, que obviamente es un viajero, pero no importa. Estas miradas de la Pampa están en el libro, totalmente. Respecto a la cuestión de la lengua, de cómo se llega a esta lengua y por qué se llega a esta lengua, no quiero ponerme como confesional y sentimental, pero creo que por mi biografía, de algún modo, mi relación un poco conflictiva con el español, con el castellano, tiene que ver con una sensación de imposición. Yo nunca no quería irme de ese lugar que era mi lugar de la infancia, que era un lugar al que le tenía mucho aprecio, no conocía otro lugar, no tengo memorias anteriores a esa, pero al mismo tiempo, estando ahí, ahora cambió Suecia mucho, pero obviamente no soy escandinavo, y eso era un problema también, estando ahí, que se sentía día a día. Era un país sumamente racista, insisto, ahora es muy diferente. Y de algún modo, no sé, no fue el francés, pero fue el inglés por algún motivo, como que fue la lengua que hice mía, que no era una lengua impuesta, que no era una lengua que me expulsaba, era una lengua que yo adopté en el sentido pleno de la palabra. Alexander, y después Gabriel. Bueno, para Juan, a mí me ha llamado mucho la atención, perdón, ahí está bien, me llamó mucho la atención la presencia del sonido como un personaje, y ahora que ha mencionado lo afantasmado, creo que es un personaje, pienso, es mi percepción, como un personaje afantasmado que tiene, me gusta que tiene la plasticidad para atravesar
los demás personajes dentro de la narración. Lo sentí con el texto leído del pájaro y especialmente en Zumbido. Entonces quisiera saber pues si efectivamente cuál es su relación con ese sonido en el proceso de concepción, digamos, de desarrollo en su escritura. Me remite a otra conversación que estaba teniendo en la tarde con Lizzie Davis, que es mi editora de Coffee House Press, que está por allí. No la veo a Lizzie. Y entonces hablábamos, Liz me decía como, ¿no te pasa que a veces te sientes como un farsante usando otra lengua, ¿no? Como hablando en español, o ella me dice que le pasa con el español. Digo, sí, a mí me pasa lo mismo con el inglés o con otras lenguas que hablo, que me siento como un reverendo farsante, y es más porque traduzco esas lenguas y a veces me siento efectivamente como un reverendo farsante, o sea, hablando y me siento torpe, pero llegando al punto para responderte, justamente el trabajo de muchos años de traductor me ha situado precisamente, y es en una relación de extrañamiento permanente con el propio sonido de mi idioma. Y además yo viví 15 años en España y en Portugal y en otros lugares, pero la experiencia de haber vivido tantos años fuera de Colombia, y yo me fui muy joven, me fui a los 19 años, y mi español inevitablemente se llenó de argentinismos, de mexicanismos, chilenismos, brasileñismos, se fue como volviendo una criatura toda mutante, y al mismo tiempo me metí a trabajar en la industria editorial como traductor. Entonces esa experiencia de la lengua como un sonido que se te vuelve extraño para vos mismo es, creo que, la clave de ese sonido, la clave de ese español que en cierto modo parecería traducido de no sé qué lengua, ¿no? Sí, es un español habitado por la sombra de otras lenguas y de otros españoles, digámoslo así, ¿no? Sigo así, proyectamos la voz. Digo, va directo un poco la pregunta para Juan, pero por ahí se engancha con algo que acaba de decir Hernán. Un poco, que es la pregunta por la novela, digamos, ¿no? El género, ¿no? Porque está la cuestión de la voz, ¿no? El fantasma, ¿no? Y el fantasma siempre viene con otro tiempo, ¿no? Irrumpe, ¿no? Es un tiempo que, ¿no? Entonces ahí yo veo más continuidades con Elástico de Sombra, ¿no? En relación al Diablo de las Provincias, pero eso por ahí se puede discutir, pero sí me parece que hay como un procedimiento, una intervención sobre la novela, en términos de, ¿no? Lo que decías, una novela poco, ¿no? La novela que siempre se está desfondando a sí misma, ¿no? Porque me parece como que acumula los tiempos, justamente con el tema de lo que viene con la voz, lo que viene con el sonido, ¿no? Porque digo, y lo que viene con la voz en tus textos no es solo la oralidad humana, ¿no? Es el viento también, ¿no? Es el sonido, es la naturaleza. Entonces ahí la cuestión del archivo aural no es solo el de la lengua, ¿no? Entonces ahí preguntar un poco la reflexión sobre la novela. Y lo novelesco en el momento que estamos en una política contra el storytelling, ¿no? Grandísima pregunta, y yo lo que te diría es que primero que yo he encontrado una distancia, una duración. Todo esto a mí me vino leyendo hace muchos años unos textos de John Cage. A Cage le interesaba cuánto duraba una pieza, ¿no? Y organizaba la composición a partir de cuánto iba a durar la pieza. Y esta cosa de las duraciones en Cage a mí me hizo pensar mucho en cuánto dura una novela, qué es lo que internamente se siente como la duración de una novela. Y por supuesto que esto es una sedimentación histórica que se ha convertido como en un feeling. Uno sabe si leyó una novela o si no leyó una novela, ¿no? Es como un feeling, uno dice, esto es una novela, esto no. Y bueno, a mí me interesa romper ese feeling. A mí me interesa romper la idea de esas duraciones de cuánto debe durar una novela. ¿Por qué?
Pero, al hilo de lo que venía diciendo antes, es decir, yo creo que rompiendo el ritmo interno y rompiendo el ritmo de lo que tenemos internalizado como esas duraciones, transformamos la percepción y transformamos la percepción del tiempo, porque las novelas hemos hablado mucho del lenguaje y no sé qué, pero en realidad las novelas y la literatura lo que hacen es trastocar el tiempo y la percepción del tiempo interno, además. Entonces a mí lo que me interesa es trastocar la percepción interior del tiempo, y eso solamente se logra en el espacio del juego de las duraciones. Entonces por ahí va. Bueno, yo querría hacer una última pregunta, pero sí, solamente si Hernán la puede contestar muy brevemente. Es una pregunta, una curiosidad sociológica más bien, ¿no? Para cambiar un poco el registro de la conversación. Tenemos la oportunidad de escuchar a un escritor que publica en inglés y que presumiblemente en el día a día de su producción y su reproducción textual interactúa con un aparato editorial y cultural muy diferente de cualquier otro latinoamericano o hispano, ¿no? Entonces quería preguntarte cuál es, como tú, habiendo sido periodista cultural y crítico en Argentina, quería preguntarte cuál es tu mirada diferencial como autor, ¿no? Quiero decir, ¿sabes cuál es la relación entre autores y editoriales en el mundo en español? Y quería conocer cuál es tu mirada sobre tu propia experiencia y cómo ves esa relación, ¿no? En cuanto a mediadores y compromiso profesional. No estoy pidiendo una respuesta inspiracional y trascendental, ¿no? Sé que lo inspiracional no nada emersoniano. Para ser honesto, no, he perdido un poco el pulso del mundo editorial en castellano, esa es la verdad. Ahora estoy un poco más en contacto con el mundo español, que sé que también es diferente al latinoamericano, y sé que dentro de Latinoamérica el mexicano no es igual al colombiano, y no es igual al brasileño, no es igual al argentino. Hay una palabra que apareció en tu pregunta, que es mediaciones, y creo que es la palabra fundamental. Me parece que en el mundo editorial norteamericano las mediaciones se multiplican vertiginosamente. Uno primero tiene un agente y después tiene 7, por decir algún número. Hay una sucesión de editores también. La persona que hace lo que se llama la edición general del libro, es decir, la estructural y de contenido, no es la misma persona que hace el line editing, que es la cuestión de esta coma, movámosla acá. Y la persona que lee las pruebas de imprenta es una tercera persona, por ejemplo. Eso te da una idea de las distancias que existen en el proceso editorial. Y yo trabajé, mencionamos al Lizzie, es como la presencia de esta noche, una editorial en términos operativos, no de alcance ni de importancia, pero operativos, pequeña, ¿no? Yo puedo levantar el teléfono y hablar con el director del editorial, que es algo impensable con una editorial más grande. Creo que eso, excepto que uno publique en Planeta, es algo más frecuente, me parece, en la lengua española. Creo que también, para terminar, me da la sensación de que existe un poco más de control
Tenés más experiencia en publicar en castellano. Sí. Sí. Control del autor. Sí, control del autor. Sí. Ok, bueno, con estas palabras, control del autor. Quiero que los controlemos tomando una copa y picando algo. Gracias.